He escuchado y visto con mucha decepción y con un poco de tristeza la intervención de doña Pilar Cisneros en la que se refiere a los problemas recientes del país. Lo primero que pensé es que esta no es la Pilar que yo conocí y con la que trabajé. Esa mujer valiente que sabía enfrentarse a los poderosos para defender la justicia y para defender a los que menos tienen. Ahora ella se une a los grandes poderosos, a los medios de comunicación que ella conoce muy bien, a las cámaras patronales, a los partidos tradicionales, para subirse a esta ola histérica antisindical que tiene el país sumido en el odio, en el miedo y en la división. Yo espero poder hacer un poquito más de reflexión sobre los demás puntos, pero voy a tocar ahora algunos aspectos puntuales. Primero, salarios. Doña Pilar, usted debe recordar que nosotros, y no fuimos los únicos, en Canal 7 denunciamos los altos salarios de muchos funcionarios de la función pública. Recuerdo una vez un reportaje muy interesante porque yo me fui a la calle y le preguntaba a la gente, ¿qué haría usted si tuviera un salario de $500,000 diarios? Y la gente decía, qué horror, ¿cómo es eso? Pues sí, había un funcionario que ganaba $500,000 diarios y no nos dimos esa batalla. Hoy día tenemos también altísimos funcionarios jerarcas del gobierno que tienen salarios impresionantemente altos. Y este mismo gobierno, cifró como cifra máxima de salario de la función pública 9,2 millones de colones. Por favor, no les da ni vergüenza. Einstein ganaba en Princeton el equivalente a 7 millones de colones de Costa Rica de hoy. Fleming, el que descubrió la penicilina allá en Europa, porque se descubrió aquí en Costa Rica primero, lo hizo don Florito Picado, pero Fleming ganaba 4 millones de colones, 4 millones y medio de colones. Y aquí estos ganan 9 millones y resto de colones. Pero además, la ministra de Hacienda dice que un jerarca bancario tiene derecho a sus pluses, a los demás los estruja, pero el gerente bancario está echando a la bolsa 13 millones de colones mensualmente y no hacen nada. ¿Por qué no hacen nada? No hacen nada con los grandes jerarcas, que son sus amigos, que son los grandotes de los partidos, pero sí estrujan al pequeño trabajador. Yo tengo en mi familia a una muchacha que es casi como mi hija, que es médica general, con 7 años de estudio universitario, casi especialista, y que trabaja desde hace 3 años en la caja, que por cierto muy amiga doña Pilar, de otro familiar suyo, que es también como su hijo, un muchacho brillante, y que debe estar en la misma situación, y esto es lo que gana. Esto es lo que le llega, más o menos medio billón, le llegan 450,000 colones por quincena, menos 900,000 colones por mes. Y con eso tienen que hacerle frente a su vida y pagar sus estudios, etcétera. Es una injusticia levantar esa voz contra los trabajadores. Pero hay otra cosa muy importante que hay que dejar clara. Y es que los salarios de los médicos no tienen nada que ver con el déficit fiscal. No tienen nada que ver con la deuda. Eso es una engañifa. Y así como lo oye, es una engañifa para engañar a la gente y para hacer demagogia. En el gobierno central, perdón, en el gobierno, en el sector público costarricense, únicamente el 42% de los salarios son pagados con el fisco, con dinero de los impuestos. El otro 58% corresponde a instituciones que son autosuficientes de manera económica. Usted puede reducir los salarios del ICE a cero, que para nada se ve afectado el déficit fiscal de Costa Rica, porque los dineros del ICE se pagan con lo que el ICE genera como empresa productora de servicios y así otras. En el caso de los médicos, la Caja Costarricense del Seguro Social no depende del presupuesto nacional. Tiene su propio sistema de financiamiento. Se financia con el dinero que todos los trabajadores aportamos mes a mes, para manejar y defender la caja. Entonces, no es correcto ni es justo echarle la culpa del déficit y de los altos salarios a los trabajadores comunes y corrientes. Un médico general, como esta casi hija mía,
ve 30 pacientes diarios, ve 600, tiene 600 citas al mes. ¿Cuánto le sale a la caja el costo de cada cita? 2.500 colones. 2.500 colones. Hay que ir a ver a dónde conseguimos una cita médica por 2.500 colones. Esa es la verdad. Y esa es la verdad en torno a la cual debemos meditar profundamente. Rápidamente, en el resto del estado, que son 275.000 trabajadores, 270 individuos ganan más de 10 millones de colones. Entre ellos los altos jerarcas de que estamos hablando aquí. 750 ganan más de 5 millones. Entre 275.000 trabajadores. Entonces no es justo hacer esta campaña de infamia contra el trabajador del sector público por esos privilegios que ningún gobierno ha querido resolver. Quiero hablar rápidamente de las pensiones. Y aquí también, de nuevo, se hace un enredo, eso es lo que hace, un enredo, precisamente para hacer demagogia y para seguir denigrando a las organizaciones de los trabajadores y a los trabajadores del sector público. Hay que empezar diciendo que hay 4 regímenes principales de pensiones, 4. El primero es el de IBM, el de la caja, en el que estamos pensionados usted, doña Pilar, y yo. Ese régimen no le cuesta nada al fisco porque es un fondo independiente que financiamos todos los trabajadores con nuestro aporte mensual. Mensualmente aportamos el 4% de nuestro salario durante toda la vida laboral para financiar ese fondo. Segundo, el fondo de pensiones del Poder Judicial. Y allí hay que decir lo mismo. No le cuesta un 5 al fisco. Se financia por un fondo en el que los trabajadores mes a mes aportan, y por cierto, aportan 3 veces más que los trabajadores que estamos afiliados a la caja. Magisterio. Ahí hay 2 regímenes de pensiones. Uno es el régimen de capitalización, que igual no le cuesta un 5 al fisco porque se financia con los aportes de los educadores, que son casi el doble que los de IBM, pero que además después de pensionados siguen, cotizando al régimen de pensiones y siguen pagando el seguro social, que ni usted ni yo pagamos porque somos del IBM. Y el cuarto es el régimen del magisterio de reparto. Y ahí hay que hacer 2 observaciones. Primera, este régimen se fundó en 1958 y durante 35 años los gobiernos se robaron el dinero de los educadores. Lo que cada educador pagaba mes a mes para su pensión, lo cogía el gobierno para sus gastos normales y nunca creó un fondo de capitalización. Entonces, cuando un educador se pensionaba, quien pagaba obligatoriamente el seguro, la pensión, era el presupuesto nacional. ¿Por qué? Porque el gobierno no creó el fondo de capitalización. Y segundo, el gobierno ponía a sus amigotes en los últimos 4 años de vida laboral, los mandaba a altos puestos, los ponía de viceministros, de oficiales mayores, los mandaba de embajadores, y los señorones venían luego con un salariote a pedir una super pensionsota, que por supuesto por ley se la aprobaba. ¿Y quién la pagaba? No el régimen de pensiones, que no existía, porque no había fondo, como ya dije, sino el presupuesto nacional. Esa es la realidad de las pensiones que tenemos en Costa Rica. Entonces no se puede echar culpa a los pensionados de la crisis financiera que vive el país. Es una injusticia y es una falsedad. Pero además, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? En el magisterio, en los 2 regímenes del magisterio, los 2 juntos, hay una pequeña observación, porque ¿qué es pensión de lujo? Algunos dicen que es más de 3.9 millones, otros que es más de 2.7 millones, otro que es más de 1.6 millones, que es el máximo de la caja. Yo voy a tomar el del medio, el de 2.7 millones. Entonces sucede que en el magisterio, más de 2.7 millones, hay 1.800 pensionados. Más de 3,9 hay 750. 750. Nada más. Hay otra pensión que es la del gobierno. Ahí están los expresidentes, los exdiputados,
los grandotes de este país, y hay 379 pensionados con más de 2,7 millones, algunos muy grandes, pero son 379 con más de 2,7 millones de colones. ¿Por qué no lo resuelven el problema? Pueden resolverlo, pero no lo han resuelto porque no quieren. Y no quieren porque son sus amigotes los que están ahí. Y segundo, porque este problema de las pensiones de lujo les sirve para hacer demagogia y hablar contra los trabajadores. Ese es el problema que tenemos en pensiones. Doña Pilar, usted dice, no existen costarricenses más costarricenses que otros. Pero yo siento no estar de acuerdo, sí existen costarricenses más costarricenses que otros. Hace 10 años, usted y yo, en Canal 7, denunciamos un conjunto de empresas, de mega empresas, que no pagaban impuestos. Yo guardo mis guiones, y aquí tengo el guión de ese reportaje. Aquí tengo el guión de ese reportaje. 78 empresas tenían unos ingresos que sumados eran 2 millones de colones, que en aquella época correspondían a la mitad del presupuesto nacional. Había una empresa que reportó rentas brutas, ya eso es bruto, es una brutalidad, de 624 mil millones. Había otra de 205 mil millones, yo no tengo idea cuánto es eso. Había tres por más de 100 mil millones de colones. Y esos chanchulleros ponían de un lado los ingresos. Yo aquí tengo uno, porque en televisión cuesta mucho decir los números, pero tengo uno que era 29.405 millones 474.975 colones, 65 céntimos. Y a la par, en gastos, le daban un, ¿cómo se llama? Un copy page. Y estaba exactamente la misma suma, incluidos los 65.000 centavos. Es una vergüenza. Dijimos eso, usted y yo. Y no pasó nada. Nada pasó. Aquí no se oye. 10 años después, y producto de la huelga, y como consecuencia de la huelga, vuelve a salir lo de las empresas que reportan cero ganancias. Y esto es como hablar, no sé, en chino, como que nadie entiende. Doña Pilar, son 3 millones de evasión anual, cada año, según datos de la Universidad Nacional, según datos del gobierno que los dio el viceministro de Hacienda, son 2,4 millones que año con año las grandes empresas dejan de pagar de impuestos. Entonces, si hay unos costarricenses, más costarricenses que otros. Y esta ley fiscal que acaba de ser aprobada no sirvió para resolver eso. Sirvió para estrujar a la gente que está muy angustiada. Pregúntale a la gente la angustiada que están, porque están perdiendo sus empresas, porque están cerrando comercios. Pero a las grandes empresas lo que les dio fue amnistía tributaria. Cientos de miles de millones de colones dejaron de cobrarse producto de esta ley nefasta que se acaba de aprobar. Cuando usted entró al canal, yo ya trabajaba en el canal, y estábamos hablando de mi persona. Yo le contaba que yo había sido un niño muy pobre, hijo de un peón de cafetal, y que había estudiado en una escuela pública, excelente, en un colegio público, excelente, y que fui a la universidad y no pagué, al revés me pagaban. Yo recibía beca 11, me daban una ayuda económica. Y usted decía que cuando usted vino a Costa Rica, desde su Perú natal, a usted era lo que más le admiraba. Porque en Perú, me decía usted, el que nace hijo de peón es peón toda la vida. Y en Costa Rica no es así. Nosotros estamos en este momento, para mí, en el momento más oscuro de la historia de Costa Rica. Hay una inmensa maniobra para no solamente rebajar los ingresos a la clase media, sino también eliminar las garantías sociales y eliminar los sindicatos. Quieren convertir a Costa Rica en lo que era antes de la reforma de 1943, 42, 43, impulsada por Calderón Guardia, que se basaba en 3 pilares: en una universidad pública, en la caja del Seguro Social y en un código de trabajo que aseguraba el derecho a la sindicalización, el derecho a salario justo, el derecho a vacaciones, etc.
quieren convertir a este país en algo parecido a como era su Perú natal cuando usted estaba joven. Y esto es una injusticia. Yo creo, doña Pilar, que usted es una persona muy querida, en primer lugar por mí, muy querida y muy admirada. Y eso es un tesoro que usted tiene. Pero es también un tesoro del pueblo de Costa Rica. Y usted podría utilizarlo. Podría utilizarlo. No en atacar, no en echar leña a la hoguera, incentivar este odio que estamos viviendo, esa situación de terror que estamos viviendo en Costa Rica, sino para dirigir un movimiento, para dirigir un encuentro que lleve a Costa Rica por los caminos del progreso, del diálogo y de la paz. Yo la invito a que lo piense serenamente. Muchas gracias.